Hola, hola, hola. Buenos días, tardes, noches. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a mi espacio canal YouTube Ivankis. Yo soy Ivankis, músico, cantautor y productor musical y asesor y consultor en procesos de conciencia. Bueno, a este videoprograma le he llamado Te presento los códigos del programa La Matrix, The Matrix, La Matriz, La Matriz. La inmensa mayoría de personas asocian en automático la palabra Matrix con la película The Matrix, La Matrix, con las historias de la triada Neo, Morfeo y Trinity. Y pues no es para menos, ya que gran parte de la información compartida en dicha película hizo parte del grupo de detonadores que aceleraron el despertar de la conciencia en el colectivo humano. Y pues quienes han visto y analizado mucha de la información que correlacionan senso-audiovisualmente en su trama, se podrán haber dado cuenta de que subliminalmente allí nos advierten que la interferencia alienígena es el problema esencial que experimentan las almas cuando consciente o inconscientemente aceptan entrar a encarnar como una persona en un cuerpo contenedor físico de carne y hueso como humanos en esta densidad. Cuerpos de personas que, entre otras, muchas veces son un clon, una copia, pues claramente nos muestran que la realidad artificial Matrix que han impuesto por la fuerza en este domo planeta es un sistema de esclavitud basado en todo tipo de deudas, sufrimientos, deuda álmica emocional, deuda mental, deuda espiritual, deuda física carnal sexual y deuda económica y financiera. Y evidentemente hemos visto que cuando las conciencias de las personas empiezan a acelerar su despertar, pues empiezan a ver más fácilmente los barrotes, las rejas, las trampas, las cárceles arquetípicas que los diferentes paradigmas de esta matriz ejecutan. Religiones, militares, políticos, sistemas financieros, ciencia, sistemas de salud, sistemas alimentarios, etcétera, porque entre otras empiezan a recordar que de ser poderosas almas, conciencias eternas, interdimensionales, libres, creativas, al entrar y encarnar aquí en esta matrix o matriz artificial, de repente como almas de un momento a otro se ven maniatadas y atrapadas en este domo electromagnético de tercera densidad y séptimo nivel de conciencia en el que han perdido tanto muchos de sus potenciales interdimensionales creativos como gran parte de su libertad, porque por una programación que les indujeron se les dificulta recordar qué tan poderosas son. Pero asimismo la mayoría de personas por falta de conciencia asocian inconscientemente a esta palabra matrix con su madre, con su mater, porque en un nivel, en una de las capas de programación subliminal, obvio esta palabra significa eso, madre, mater, matriz. Y recordemos que en la conciencia del colectivo inconsciente humano las personas tienen codificado al programa madre como el ser que les ama y provee alimento, leche, teta y bienestar, y que por consiguiente les protege en su seno con su abrazo maternal, matriarcal, matrixnal, porque les cuidó en y desde su matriz, etcétera, ¿ok? Ahora, igual quiero aclarar que si bien en esta película de Matrix, la Matrix, brindan bastante información clave que sacude y ayuda a despertar la conciencia, asimismo no conviene dejarse atrapar por otra clase de información manipuladora que allí también es bastante dominante y subliminal. Más exactamente la falsa necesidad de la historia de disque necesitamos de un Salvador Mesías que disque nos venga a salvar. Programa arquetipo manipulador obviamente religioso, porque ¿recuerdan cómo terminan los salvadores? Pues obvio, crucificados, porque entre otras un ser que sufre por imponerse como salvador de otros seres, con esto les está diciendo, sembrando y reforzando exponencialmente a esos otros seres, ignorancia, desvalorización, victimización e incapacidad, pobreteándolos, porque al decir de alguien, te voy a salvar, se le está diciendo subliminalmente que es una persona ignorante, sin capacidad de comprensión, sin valor, incapaz, que no sabe, que no sirve para nada, que no es capaz de hacerse cargo de su vida, de sí misma, que es una basura, que no tiene valor, ni valentía, ni voluntad, que carece de conciencia de sí misma y que por ello no se puede responsabilizar de sí misma, de su vida, de sus responsabilidades, con lo que no puede resolver ningún aparente problema. Y por eso es que la persona que se deja atrapar en el obedecer, ejecutar inconscientemente el programa Come Caca Salvador,
es que se echa encima la responsabilidad que no le compete, que es de otros. O sea, una persona que erróneamente existe como salvador o salvadora se echa encima la basura psíquica, emocional, mental de esa otra persona que no se valora a sí misma, que no se respeta a sí misma. Por ende, un salvador o salvadora se echa encima mucho dolor y sufrimiento ajeno, con lo que se victimiza y desvaloriza aún más a la persona que existe como víctima. O sea, nadie puede ser feliz ni siendo o existiendo como salvador y ni siendo o existiendo como víctima, ¿comprendes? Y no significa que no podamos ayudar cuando nos pidan ayuda, más bien es comprender el cómo lo hacemos, para mejor ayudarle a comprender al otro, otra, a cómo responsabilizarse del asunto que es de su responsabilidad, no nuestra, para que despierte su conciencia al respecto. Entonces salgamos de la trampa de los salvadores, de los mesías, con lo que por ignorancia se hacen tanto daño tantas inocentes personas, con lo que se desvalorizan internamente a más no poder. Pero mucho ojo, porque para que puedan existir salvadores se necesitan que existan personas ignorantes que no se valoren, que existan como víctimas, pobrecitas, carentes de conciencia de sí mismas. Entonces mucho mejor es que la persona se responsabilice conscientemente de su vida, de sus responsabilidades, que se ame y se valore a sí misma y que por ende deje de manipular y de utilizar a otras personas igual de dormidas de conciencia salvadoras como caneca para depositar su miserable basura psíquica, emocional, mental. En esencia, un salvador y una víctima son polaridades de la misma desvalorización, de la misma falta de conciencia de ambas personas, y por ende las personas que actúan como salvadores o como víctimas son parte importante de los barrotes con que ayudan a mantenerse atrapados a sí mismos y a los demás dentro de esta matrix de esclavitud, porque no se han hecho conscientes de que su verdadera esencia luminosa, su alma conciencia, es libre, interdimensional, creadora y muy poderosa, y que por estar dormidos de conciencia no han llamado a la presencia de su alma para que despierte y se reintegre como parte de la triada original de su conciencia y al ADN de su cuerpo físico carnal, y así les ayude mientras están encarnadas en esta Matrix. El Salvador, Mesías y la víctima se nutren entre sí para mantenerse atrapados obedeciendo el programa deuda de esclavitud de esta Matrix 3D. Ignorancia, sumisión, obediencia ciega, desvalorización, maltrato, sufrimiento, miseria, pobreza, etc. Ahora, desde una perspectiva más amplia, holística y técnica científica, esta Matrix es un sistema de tecnología de inteligencia artificial creada e impuesta por razas entidades alien, depredadoras, dioses, sistema con el que generan un campo, una malla o red que amplifica un espectro electromagnético domo de vibraciones frecuenciales muy densas, muy bajas, con las que interfieren y distorsionan la matrix o matriz original interdimensional de frecuencias más elevadas. Manipulación con la que inducen una realidad artificial Matrix 3D en la que se encierran y atrapan en este domoplaneta a las almas encarnadas como programas de personas en un cuerpo contenedor de carne y hueso muy denso, como también a programas de cuerpos de personas sin alma, o sea, sin genuina creatividad, o sea, copias, clones, portales biológicos que solo saben obedecer órdenes, para que inconscientemente, o sea, por falta de conciencia, debido a la fuerte interferencia y programación alien, en conjunto existan obedeciendo el ayudar a co-crear y sostener un sistema colectivo de vida de dolor, sufrimiento, esclavitud, basado en todo tipo de limitaciones, deberes, o sea, deudas. Deuda álmica, energética y emocional, deuda mental, control mental, deuda espiritual, deuda física, carnal, sexual y deuda económica y financiera, con lo que a su vez sin saberlo dichas personas se automantengan sirviendo como pilas, como baterías energéticas que son usadas y aprovechadas como alimento y experimentación genética por parte de estas razas y entidades aliens dioses, para su miserable supervivencia, para su agenda alienante. Podríamos decir que esta Matrix artificial funciona como un videojuego muy denso y oscuro en el que por estar dormidos de conciencia inconscientemente aceptamos jugar a ejecutar el personaje esclavo, persona,
que nos programaron y ordenaron astralmente estos dioses entidades aliens. Y es que es muy interesante ya que todo lo anterior que he mencionado coincide con los significados sensoaudiovisuales subliminales de código fuente que han insertado y escrito en el programa palabra Matrix. Entonces les invito a que veamos conscientemente la descodificación de la programación subliminal sensoaudiovisual de algunos de estos códigos fuentes ocultos inconscientes. El programa palabra Matrix principalmente está conformada por los lexemas mat, mater, ri, ir, sir y la letra X, en donde mat en código fuente, entre otras, significa correcto, bienes, pertenencias y muerte. Y con razón, porque curiosamente varias palabras que nos inculcan como muy importantes empiezan con este lexema mat, como matriz, materia, matrimonio, matriarcado, matemáticas, matar, matrix, matriz. Creería que más de uno y una de ustedes ya empiezan a ver las trampas de la Matrix, ¿verdad? Mater, que en código fuente significa madre, materia, que tiene que ver con la matriz, ¿cierto? La matriz. O sea, con lo maternal, con lo material, con lo matrixnal, etc. Ri, que en código fuente significa ir, determinar, someter, recoger. Ir, que en código fuente significa desplazarse, poder, decir, manifestarse. Y observemos que ri es un sonido fractal especular de ir. Ri equivale a ir. Ri igual a ir, o sea, ri es ir. Sir, que en código fuente significa defecto. Y sir es un sonido fractal especular de ris. Y el código letra X, que significa cruce, atravesar, cruzarse con. Cruzar, atravesarse y cruzarse de muchas formas, incluida la sexual genética, obvio, y no solo con una pareja humana, también el cruzarse sexual y genéticamente con otros animales y otras razas aliens intra o extraterrestres depredadoras. Unirse con, el hibridarse, la famosa hibridación, o sea, experimentación multigenética, lo que implica que la letra X también simboliza subliminalmente castigo, tensión y destrucción en alguna forma. Por ejemplo, el castigo de la cruz, la depredadora, aberrante y perversa práctica de la crucifixión, que por falta de conciencia muchas personas tanto obedecen a adorar con estatuas e imágenes, tanto que hasta obedecen colgársela en el cuello en forma de dije, como esclavos y esclavas, sin saber que con esos rituales día a día están grabándose esa programación sensoaudiovisual en la conciencia de su corazón y por consiguiente ayudando a que eso se sostenga fuertemente en la realidad de una buena parte del colectivo inconsciente humano, o sea, la sumisión y obediencia hacia el castigo, el maltrato, el dolor, el sufrimiento, la miseria humana, la comedera de M, la deuda, o sea, sumisión y obediencia a la esclavitud. Y que a propósito, por eso a esta palabra crucifixión le codificaron la letra X. Pero asimismo en dicha palabra crucifixión subliminalmente también está programado el significado sensoaudiovisual de la ficción de la cruz. Y ya podrán entender por qué, ¿verdad? O sea, porque en este ritual de la crucifixión realmente han estado desprogramando la orden subliminal a la obediencia sumisa de que aceptemos sacrificarnos y sufrir mucho como esclavos por la abusiva hibridación genética de la raza humana con otras razas reptiles, draco o serpiente carentes de alma que se hacen llamar dioses. Por eso sigamos obedeciendo el sufrir mucho por la cruz, el que nos crucifiquen y sacrifiquen para ellos. Sufrir por el que nos crucen e hibriden sexual y genéticamente con ellos, sin que ni siquiera nos enteremos. A propósito, investiga más del tema alien, ovni, de la práctica de la abducción, o sea, del secuestro de humanos por parte de aliens en los que realizan embarazos y experimentos genéticos abusivamente, sin ser consentidos por las víctimas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el programa palabra Matrix, matriz,
nos han codificado los siguientes significados como órdenes subliminales. Lo correcto es que sigan creyendo que esta perversa y artificial Matrix es su madre, mater original, la que les ama y provee amor, bienestar y alimento, y que con ellos se mantengan dormidos y distraídos, llenos de defectos, de errores, repitiendo esa programación de errores virulenta una y otra vez, con lo que se mantengan experimentando todo tipo de experiencias, vivencias, en las que con toda su determinación, palabras, comunicaciones y acciones, inconscientemente usen todo su poder creativo, alma, para que manifiesten como su realidad colectiva el moverse y el agredirse verbal y físicamente, el sufrir, el someterse y el matarse entre unos y otros por pertenencias, por propiedades, por bienes, por dinero, aceptando así que les distraigamos, depredemos y esclavicemos con todo tipo de dolor, sufrimiento, deuda, con lo que entre otras, por estar tan dormidos y distraídos, desalmados, obedeciendo a la programación de esta, su falsa Matrix madre, inconscientemente acepten sumisa y obedientemente ser nuestros esclavos y nuestro alimento energético para poder ejecutar nuestra muy abusiva, alienante agenda de esclavitud y experimentación genética no consentida. ¡Oh! 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 Y yo te pregunto, ¿acaso eso no es lo que colectivamente hemos estado obedeciendo? ¿No es lo que vemos como comportamiento colectivo humano dominante? ¿El generarnos dolor, sufrimiento con deudas de todo tipo? ¿Sufriendo y matándonos entre unos y otros por saquearnos y quedarnos con el botín, con la razón, con el poder, para ver quién se impone y esclaviza más al otro o a la otra? Y así generarnos dolor, sufrimiento, deuda, depredación, aceptando esclavizarnos entre familiares, con la pareja, con los hijos, con los amigos, socios y compañeros, en los trabajos, y al resto de esclavos que ni les determinemos. ¿Acaso esa no es la realidad que los humanos por falta de conciencia han estado obedeciendo, co-crear y sostener colectivamente como su sistema o forma de vida? Corrupción en todas sus formas. Bienvenidos y bienvenidas, les presento la Matrix o Matrix 3D, el perverso sistema alien de realidad artificial de esclavitud que muchas dormidas personas protegen y defienden incluso hasta con su vida, porque inocentemente creen que esta falsa Matrix es su madre, mater, que les ama y protege con mucho amor. Deuda, esclavitud. Pero bueno, para despedirme les cuento lo bueno, y es que sí hay solución. Y es que todas las personas que sí tengan alma pueden despertar sus conciencias creativas muy rápidamente para poder reprogramarse. Escucha, reprogramarse, amarse. Porque las frecuencias luminosas interdimensionales de la Matrix original multiversal están cada vez más presentes y potentes, y por eso el despertar cada vez será más masivo, y estas gentes de razas oscuras o tendrán que despertar sus conciencias, ponerse a tono con el despertar, o serán removidas de la realidad original porque simplemente las frecuencias vibratorias de la Matrix original son tan elevadas y poderosas que los oscuros aliens no pueden resistir sus vibraciones. Todo está saliendo a la luz porque nada escapa a estas frecuencias sanadoras del despertar. Por ende, todas las personas que empiecen a despertar conscientemente como almas que han estado dormidas, encarnadas en un cuerpo físico, biológico, en este domo planeta, cada una puede empezar a comprender cómo responsabilizarse conscientemente de su vida, empezando por su salud, por su cuerpo biológico, autoconociéndose, o sea, siendo un hacker de esta falsa Matrix 3D, porque tienes derecho a cambiar la forma de pensar, de procesar, de interpretar la realidad. Porque simplemente si tu alma ya está despierta, tú eres el hacker de la Matrix 3D, Borrego Humana. ¡Uepa!
Sistemas de educación que te mantienen dormido en la prisión. ¿Por qué estudiar así para ser alguien? Si ya somos hijos de la creación. ¿Por qué creer en los mismos sistemas? Civilización tras civilización. Si todos funcionan como una misma matriz de deuda, de esclavización. Paradigmas de poderes de seres desalmados que promueven la sumisión, mientras que cínicamente ejecutan su misión, la mismísima